Nos han hecho creer que encajar es la clave para avanzar, que debemos seguir reglas, cumplir expectativas y buscar la aprobación de los demás. Pero esa es la mentira que mantiene a la mayoría atrapada. Viven mirando hacia afuera, comparándose constantemente y ajustando su vida a lo que otros esperan. Y en ese intento permanente por agradar, terminan perdiéndose a sí mismos, construyendo una vida que no les pertenece y dejando su verdadero potencial sin desarrollar. La verdad es mucho más sencilla. Su vida comienza a cambiar el día que deja de mirar a los demás y decide enfrentarse a sí mismo. Cuando deja de gastar su energía en lo externo y comienza a dirigirla hacia su disciplina, su enfoque y su dirección, algo empieza a despertar dentro de usted, y ese cambio no depende de nadie más. Depende completamente de lo que usted decida hacer. La comparación constante es uno de los hábitos más destructivos que puede adoptar. Desde joven le enseñaron a mirar a su alrededor y medir su valor según lo que otros tienen o aparentan, pero mientras más entra en ese juego, más se aleja de su propio camino. Siempre habrá alguien con más dinero, más ventajas o más talento, y competir de esa manera es una batalla que nunca podrá ganar. El hombre que realmente avanza rompe con ese patrón y cambia el lugar hacia donde dirige su mirada. Deja de observar vidas ajenas y empieza a evaluarse con honestidad. Se pregunta, ¿qué puedo mejorar hoy? ¿Qué disciplina necesito fortalecer? ¿Qué errores debo corregir? Esa es la única comparación que genera resultados reales. Cuando usted cambia su enfoque, deja de depender de la aprobación externa. Ya no necesita que lo aprueben, que lo entiendan, ni que estén de acuerdo con usted. Empieza a comprender algo que la mayoría evita aceptar. Las personas están demasiado ocupadas enfrentando sus propios problemas como para pensar en usted tanto como imagina. Mientras usted se preocupa por lo que otros dirán, ellos están lidiando con sus propias inseguridades. Y aún así, muchas personas desperdician años intentando agradar a gente que ni siquiera está prestando atención. Es un precio demasiado alto por una ilusión que no tiene ningún valor. Enfocarse en usted mismo exige carácter, porque significa dejar de culpar y comenzar a asumir la responsabilidad. Cada minuto que invierte en criticar, envidiar o distraerse con la vida de otros es un minuto que pierde en su propio crecimiento. El tiempo no regresa y la mayoría lo desperdicia en cosas que no construyen nada. El hombre disciplinado hace lo contrario. Protege su tiempo, lo invierte en hábitos que lo fortalecen y avanza paso a paso mientras otros continúan atrapados en lo superficial. Ahora debe aceptar una verdad incómoda. Nadie va a vivir su vida por usted. Nadie va a cumplir sus metas, resolver sus problemas ni cargar con sus errores. Esa responsabilidad es completamente suya. Y lejos de ser una desventaja, es su mayor oportunidad. Porque si todo depende de usted, también significa que usted puede cambiar el resultado. El hombre que se enfoca deja de justificar, deja de pedir permiso y deja de explicar cada movimiento. Simplemente actúa. Y esa acción constante es lo que marca la diferencia entre quienes avanzan y quienes se quedan hablando. Ahora, si este mensaje está haciendo sentido para usted, suscríbase al canal y escriba en los comentarios: me hago responsable de mi vida. No lo haga por compromiso con este video. Hágalo como una declaración personal, porque el cambio comienza cuando usted decide asumir el control. El siguiente obstáculo es el miedo al juicio. Muchas personas no fracasan por falta de capacidad, sino porque temen lo que otros puedan decir. Se detienen antes de comenzar y se frenan antes de avanzar, todo por una opinión que realmente no tiene el peso que ellos mismos le dan. Hoy pueden criticarlo y mañana probablemente ni siquiera lo recordarán. Así funciona la vida. Pero mientras usted continúe dándole valor a esas voces, ellas seguirán teniendo el poder de controlar sus decisiones. El hombre que realmente avanza aprende a escuchar su propia dirección por encima del ruido externo y actúa aunque no reciba aprobación. Antes de tomar una decisión debería hacerse una pregunta sencilla: ¿esto me acerca a la vida que quiero o lo estoy haciendo para complacer a alguien más? Esa pregunta puede ahorrarle años de errores, porque cada vez que actúa únicamente para agradar, se aleja un poco más de su verdadero propósito. Y sí, tomar ese camino tendrá un costo. Va a incomodar a algunas personas, decepcionar a otras y en ciertos momentos tendrá que avanzar solo. Pero ese es el precio de construir una vida auténtica en lugar de una vida diseñada para recibir aplausos. Renunciar a la aprobación externa es una de las decisiones más poderosas que puede tomar. Muchas personas construyen su valor alrededor de la atención, el reconocimiento y los aplausos de los demás, pero todo eso desaparece rápidamente. Y cuando su valor depende de algo tan inestable, su tranquilidad también termina siendo inestable. El hombre enfocado cambia las reglas del juego. Deja de perseguir reconocimiento y comienza a perseguir progreso.
Sustituye la necesidad de aprobación por el compromiso con su disciplina diaria y, aunque nadie lo vea, continúa avanzando. También debe entender que muchas de sus decisiones no serán comprendidas. Cuando empiece a pensar diferente, trabajar pensando en el futuro y hacer sacrificios que otros no están dispuestos a hacer, recibirá críticas, dudas e incluso burlas. Es parte del proceso. La mayoría no respeta aquello que no comprende, pero el respeto no se exige, se construye con resultados. Primero lo cuestionarán. Después comenzarán a observarlo y finalmente llegarán a preguntarle cómo consiguió lo que tiene. Pero para llegar a ese momento, primero tendrá que soportar la etapa en la que nadie cree en usted. Esa es la prueba que muchos no superan. Quieren los resultados, pero no están dispuestos a soportar el silencio, la crítica y la soledad que muchas veces aparecen antes de conseguirlos. Si quiere construir una vida diferente, tendrá que aprender a continuar incluso cuando nadie esté aplaudiendo su esfuerzo. Y mientras hace ese recorrido, debe comprender algo fundamental. Su tiempo es limitado y representa uno de los recursos más valiosos que posee. No puede seguir desperdiciándolo en cosas que no lo acercan a sus objetivos. Tampoco puede continuar diciendo que sí a todo por miedo a quedar mal con los demás. Cada vez que acepta algo que no aporta a su vida, está renunciando a tiempo que podría utilizar en algo realmente importante. El hombre que avanza aprende a decir no sin culpa, sin largas explicaciones y sin necesidad de justificarse, porque entiende que proteger su tiempo es proteger su futuro. Al principio se sentirá incómodo. Puede parecer que se está alejando de los demás, que se ha vuelto demasiado selectivo o incluso más frío. Pero en realidad está haciendo algo que muy pocos se atreven a hacer, poner su propósito por encima de la necesidad de agradar. Esa incomodidad es temporal, lo que llega después es claridad, control y dirección. Cada vez que dice no a lo innecesario, está diciendo sí a su crecimiento, y cada decisión consciente lo acerca un poco más a la vida que realmente quiere construir. La mayoría de las personas vive ocupada, pero eso no significa que esté avanzando. Llenan sus días de actividades, permanecen constantemente en movimiento, terminan agotadas y aún así no construyen nada sólido. Confunden estar ocupadas con progresar, y ese error puede costarles años de su vida. El hombre que se enfoca entiende algo esencial. Si no organiza su vida alrededor de prioridades claras, su esfuerzo termina dispersándose y pierde su valor. Por eso establece metas, planifica y estructura sus días según aquello que realmente importa. No siempre es emocionante, pero es lo que produce resultados. Y junto con eso aparece otra decisión inevitable: eliminar las distracciones. Hoy todo compite por su atención, desde el teléfono hasta las conversaciones vacías que no aportan nada. Cada minuto que entrega a esas distracciones es un minuto que nunca recuperará. El hombre enfocado corta con aquello que lo desvía, apaga lo que interrumpe su concentración y entrena su mente para mantenerse en lo importante. No porque sea sencillo, sino porque entiende que su futuro depende de su capacidad para permanecer enfocado cuando la mayoría no puede hacerlo. Finalmente aprende a cuidar su energía de la misma manera en que cuida su dinero. No puede seguir entregándola a cualquier persona o situación que termine debilitándolo. Existen ambientes que lo impulsan y otros que lo frenan, y aprender a reconocer la diferencia puede cambiar completamente su camino. Enfocarse en usted mismo también significa alejarse de aquello que lo debilita, aunque eso implique dejar relaciones o abandonar lugares que alguna vez fueron conocidos. A cambio obtiene claridad, fuerza y dirección. Y esas tres cosas son las que le permiten construir una vida que no depende de la aprobación de nadie. Entienda esto sin rodeos. Su tiempo y su energía son la moneda con la que está pagando su futuro todos los días. Si los desperdicia intentando agradar a todos, terminará vacío, cansado y sin dirección. Pero si decide invertirlos en usted, en su disciplina y en sus objetivos, comenzará a construir una vida que la mayoría nunca llegará a tener. Enfocarse en sí mismo no significa huir del mundo. Significa prepararse para enfrentarlo con mayor fuerza. Significa construir una base tan firme que cuando llegue el momento de avanzar, ninguna opinión externa pueda apartarlo del camino que usted mismo decidió seguir. Pero construir esa base exige dar el siguiente paso: invertir en usted mismo, incluso cuando nadie lo reconozca. Muchos esperan que las cosas cambien solas, que aparezca una oportunidad o que alguien llegue para impulsarlos. Pero su verdadero progreso se decide cuando nadie está mirando. Mientras otros desperdician su tiempo, usted aprende. Mientras otros se entregan a la comodidad, usted se fortalece. Ese trabajo silencioso, repetido con disciplina, termina separando a quienes consiguen resultados de quienes solo hablan de conseguirlos. La mayoría deja de aprender demasiado pronto. Llega a un punto en el que cree saber suficiente y sin darse cuenta permanece estancada durante años. El hombre enfocado piensa diferente. Sabe que siempre puede mejorar y busca avanzar constantemente. Aprende de los libros, de sus errores y de las personas que ya recorrieron el camino.
Esa decisión de continuar creciendo incluso cuando nadie lo obliga es lo que le permite avanzar mientras otros permanecen en el mismo lugar. Pero tendrá que aceptar un precio, progresar sin reconocimiento. Al principio nadie verá sus cambios, nadie aplaudirá su esfuerzo y muchas veces sentirá que está avanzando solo. Trabajar en usted significa continuar sin necesitar aprobación y confiar en un proceso cuyos resultados tardan en aparecer. Sin embargo, esas horas invisibles son las que construyen algo sólido. Lo que hoy parece pequeño con suficiente constancia termina siendo imposible de ignorar. Ese crecimiento exige hábitos firmes, incluso cuando no tenga ganas. Levantarse con intención, ordenar su día, cuidar su cuerpo y mantener la mente enfocada son acciones simples pero difíciles de sostener. La comodidad siempre le ofrecerá el camino fácil, pero cada vez que usted elige disciplina demuestra respeto por sí mismo, y ese respeto cambia la forma en que vive y enfrenta sus decisiones. Comprenda algo importante, esto no se trata únicamente de dinero, estatus o reconocimiento, se trata de quién se convierte usted mientras persigue sus objetivos. Si no desarrolla carácter, disciplina y principios, cualquier logro puede desaparecer. Su verdadero valor no está solamente en lo que posee, sino en aquello que ha construido dentro de usted. Eso es lo que permanece cuando todo lo demás cambia. También debe abandonar la necesidad de aprobación. No puede depender de la atención o la opinión de otros para sentirse valioso. Esa dependencia lo debilita. El hombre enfocado aprende a reconocer su propio avance y continúa firme aunque nadie lo celebre. Esa seguridad no se finge, se construye con las decisiones que toma cada día. Del mismo modo, deje de compararse con lo que otros tienen. Siempre habrá alguien con más dinero o mejores resultados visibles. Su única comparación válida es con quien usted era antes. El dinero importa, pero es una herramienta, no su identidad. Por eso, poner límites se vuelve necesario. Si no protege su tiempo, su energía y sus recursos, otros terminarán utilizándolos por usted. El hombre que se respeta sabe decir no, sabe alejarse y sabe proteger aquello que está construyendo. Puede perder algunas relaciones, pero gana algo mucho más valioso: el control de su propia vida. Nada de esto funciona sin una dirección clara. Si no sabe hacia dónde va, cualquier distracción puede detenerlo y cualquier opinión puede hacerlo dudar. Pero cuando tiene una meta definida, las críticas pierden fuerza. Esa visión lo sostiene cuando las cosas se complican y le recuerda por qué comenzó, incluso cuando nadie comprende sus decisiones. Y hay una verdad que muchos evitan: usted no puede dar lo que todavía no ha construido en sí mismo. Hay personas que intentan ayudar a todos mientras descuidan su propia vida. Se desgastan resolviendo problemas ajenos y terminan olvidándose de sí mismas. Enfocarse en usted es una responsabilidad. Primero debe construir una base fuerte para después poder aportar desde la fortaleza y no desde el agotamiento. Por eso debe cuidar su energía. No todas las personas aportan y no todos los ambientes favorecen su crecimiento. Algunos lo impulsan y otros lo frenan sin que usted lo note. El hombre enfocado elige con cuidado. Se rodea de aquello que lo exige y se aleja de lo que lo debilita. No busca cantidad, busca calidad. Esa decisión puede ser incómoda, pero marca la diferencia entre vivir agotado y vivir con control. La mayoría evita estar sola porque en el silencio aparece una verdad incómoda. Muchas veces no saben quiénes son ni hacia dónde van. Necesitan ruido, distracciones y compañía constante para no enfrentarse a sí mismos. El hombre que decide enfocarse hace lo contrario. Aprende a estar consigo mismo, utiliza ese espacio para pensar, ordenar sus ideas y tomar decisiones firmes. En ese silencio construye una seguridad que no depende de nadie. Cuando consigue eso, su atención se convierte en una ventaja. Cada vez que se concentra en la vida de otros, pierde avance en la suya. Cada distracción le roba dirección. El hombre disciplinado protege su enfoque como un recurso limitado y lo dirige hacia lo que realmente importa. No se trata de hacer más, sino de hacer lo importante con total concentración. Y cuando comprende esto, deja de competir con los demás. La mayoría vive comparándose y nunca siente que es suficiente. El hombre enfocado deja de competir con los demás y comienza a competir consigo mismo. Ya no busca demostrar que es mejor que nadie, busca ser mejor que ayer. Ese cambio lo libera de la necesidad de aprobación y le permite avanzar con un propósito propio. También deja de seguir metas que otros eligieron por él. En lugar de vivir bajo expectativas ajenas, establece sus propios estándares y mide su progreso por una sola cosa: cuánto está creciendo y cuánto está cumpliendo consigo mismo. Mientras muchos sienten la necesidad de demostrar su valor, él trabaja en silencio, no anuncia cada movimiento ni busca convencer a nadie. Deja que sus resultados hablen. Y cuando otros intentan imponerle expectativas, toma una decisión difícil. Prefiere decepcionar a alguien antes que traicionarse a sí mismo. Porque cuando tiene claro hacia dónde va, puede escuchar las opiniones de otros sin permitir que controlen su camino. También acepta una verdad inevitable: siempre será juzgado. Si avanza, lo criticarán; si falla, también.
Por eso deja de gastar energía intentando controlar las opiniones ajenas y comienza a controlar lo único que realmente depende de él, sus decisiones. Algunas personas se alejarán cuando cambie, cuando crezca o cuando deje de comportarse como esperan. Y aunque eso pueda doler, entiende que crecer también significa saber soltar. Entonces comienza la batalla más importante, dominar su propia mente. Se distrae, pero vuelve a enfocarse. Se equivoca, pero corrige. Deja de discutir por tener la razón y empieza a concentrarse en obtener resultados. Mientras otros desperdician energía hablando, él la utiliza para construir. Y llega a una conclusión que ya no puede ignorar. Sus resultados son consecuencia de sus decisiones. Esa verdad incomoda, pero también le devuelve el poder. Porque si usted puede cambiar sus decisiones, también puede cambiar su vida. Al final, enfocarse en usted no significa alejarse del mundo, significa dejar de perderse dentro de él. El ruido siempre existirá, pero ya no tendrá el control de su atención. Usted decide dónde poner su energía, qué camino seguir y en quién convertirse. Y cuando llega a ese punto, deja de reaccionar ante la vida y comienza a dirigirla. Si este mensaje realmente conectó con usted, suscríbase al canal. Comparta este video con alguien que necesite escucharlo y escriba en los comentarios: hoy tomo el control de mi vida. No lo escriba por escribirlo, hágalo como un compromiso personal. Porque entender una verdad no cambia su vida, tomar la decisión de actuar sobre ella sí. Recuerde esto, mientras usted siga esperando que su vida cambie, nada cambiará. Pero el día que decida cambiar usted, su vida comenzará a seguir una dirección diferente. 판스 유징 그래머 룰즈 앤드 된 유 스피크. 대츠와 다이 도데트 슬로우 프로세스 컴플리트리 바이 패시즈 더 포널라지켈 루프. It is highly analytical and that is why I sound like a robot. Because I am building sentences like a mathematical equation. Exactly. But when you do shadowing, hear the audio and you push it straight out of your mouth a half second later. You do not have time to translate. You do not have time to think about grammar. Well, you are forcing the sound directly through the phonological loop and into your vocal cords. You are building direct muscle memory in your mouth, tongue and diaphragm. I am starting to see the appeal. It takes the heavy thinking out of the process. How exactly do I practice this? You mentioned a half second delay. Are there different ways to do this? There are three main techniques and they each serve a slightly different purpose. The first is what we call synchronous shadowing. Synchronous, meaning synchronous, means happening at the exact same